Bueno, pues muy buenas noches, aquí estamos. Acabamos de entonar la canción A ti me rindo. Y queremos realmente rendir nuestra voluntad al Señor. Así que sean todos bienvenidas las personas que se van a conectar en este momento en el Facebook, y las que están aquí, pues dense un aplauso por las canciones. ¿Okay? Bueno, pues esta noche yo estoy bien, más expectante yo creo que cualquiera de ustedes, pero porque realmente aprecio mucho para la familia Rosas. Son 25 años que los conozco. Y de verdad que han sido muy buenos amigos nuestros, y hoy tengo el honor de tener nuevamente a la esposa del apóstol Alfredo Rosas. Y yo ya te anuncio no como pastora, sino como profeta, porque ella es profeta de Dios. Así que yo le voy a llamar para darle la bienvenida, y saludamos a toda la audiencia que ella tiene, porque también va a estar transmitiendo por Facebook en su red. Así que bienvenida. Gracias. Okay. Todo el tiempo es tuyo, y pues todos estamos aquí vamos a hacer. Gloria al Señor. Amén. Así va a ser. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Y es un gusto y un honor estar en esta noche aquí, de verdad. Mi oración fue desde que Magda me invitó. Dije, Señor, tú tienes una palabra específica para las que van a estar ahí. Y inmediatamente puso en mi corazón. Así que, pues bueno, yo creo que están listas para recibir esa palabra. Y algo que venía a mi mente mientras veníamos hacia acá, alguien puede tener alimento en la mesa, pueden poner alimento en la mesa, y uno puede ver el alimento y decir, eso no me gusta, eso tiene mucha grasa, eso. Y si tú no comes el alimento, pues no te va a nutrir, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la palabra. Lo mismo pasa con la palabra. La palabra es hablada, la palabra es expuesta. Y bueno, ahora con la facilidad de las redes sociales, a un clic tenemos un mundo de predicadores y de predicaciones. Y ahí está la comida. Y podemos oírla y decir lo mismo, ¿verdad? Eso está muy exagerado. Él dice eso porque en su país no se vive como aquí. Eso lo dice porque pues no sabe lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? Y podemos escuchar las palabras y las predicaciones y simplemente quedan ahí. Pero cuando tú la comes, cuando tú comes la palabra, cuando tú dices, lo creo, lo recibo, cuando tú estás comiendo la palabra, entonces los nutrientes que hay en esa palabra van a tu organismo espiritual. Y así como cuando nosotros comemos un alimento y nuestro organismo detecta y dice, yo agarro el calcio, yo agarro el hierro, y lo lleva donde lo necesitamos, así es la palabra. Amén. Porque yo creo firmemente que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, pero sobre todo como es viva y tiene vida, ¿qué crees? Va a producir vida. Va a producir vida en cada uno de nosotros. Cuando nosotros comemos y agarramos la palabra, y hay un texto que el Señor me hablaba en la semana, hace 2 semanas, que dice que la palabra de su gracia tiene el poder para sobreedificarnos y para darnos herencia. ¿Y sabes cuál es parte de nuestra herencia? La sanidad, la paz, el gozo. Todo eso es nuestra herencia. Simplemente la palabra paz, que significa shalom, que significa todo completo, nada quebrado, nada roto. Imagínate, eso es nuestra herencia. Entonces, cuando es expuesta la palabra de gracia, la palabra que viene del corazón de Dios, tiene el poder para producir en nuestro ser, alma, espíritu, alma y cuerpo, paz, gozo, consuelo, fortaleza, sanidad, salud, liberación. Todo eso tiene el poder, la palabra. Y mis amadas, yo creo que mientras tú escuchas y recibes la palabra, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo va a recibir esa paz, va a recibir esa sanidad. Hay personas que mientras escuchan la palabra, la predicación, son sanadas. Ha habido testimonio de gente que ha sido sanada. No necesitamos orar y poner manos.
al escuchar la palabra, porque la palabra de Dios tiene en sí ese poder. Así que recibe esa sanidad, esa paz, ese consuelo, esa liberación. Y hay un texto que no está en mis notas, no es todavía la enseñanza, pero que el Señor me impresionaba en estos días, que está en 2 de Corintios 1, 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Y meditaba en este texto y me decía: Señor, es lo que voy a hacer, porque cada uno de nosotros necesita un tipo de consolación. Cada uno de nosotros necesita una consolación diferente, porque mi situación no es la misma de mi hermana ni de mi otra hermana. Mi situación tiene que ver con la salud, pero la situación de mi hermana tiene que ver con los hijos, y la situación de otra tiene que ver con el esposo, y la situación de otra tiene que ver con el dictamen médico. Entonces cada uno está pasando por una tribulación diferente, pero por eso dice que Dios es el Dios de toda consolación y el Dios de misericordias. Y dice que el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Les leí 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Es tremendo, si tú puedes leerlo en tu casa, si tú puedes meditarlo. Es hermoso la palabra del Señor. Y bueno, de eso se trata y de eso yo quiero hablarles hoy. Quiero hacerles una pregunta, así para que, porque están así muy serias, ¿verdad? ¿A quién de aquí le gusta el chocolate? Ok. Ciertas cosas sí intento. Ok. ¿Tú eres su amiga? ¿La conoces? ¿La amas? ¿La amas? Ok. También a usted le gusta el chocolate, ¿verdad? Sí. Tú la conoces, ¿verdad? ¿La amas? Sí. Dale un chocolate, por favor. Dale chocolate. No trae, pero la amas, la quieres. Pero no puede comer chocolate. Ok. ¿Han visto esas barritas de cereales? Que también son... ¿A alguien de aquí le gustan esas barritas de cereales? ¿Y tú amas a mi hermano? ¿Qué crees? A ella le gustan las barritas de cereales. Dale una barrita. El texto que te leí dice que nosotros consolamos con el consuelo que somos consolados. ¿Ok? No podemos dar lo que no tenemos. ¿Para qué recibieron? ¿Puedes dar lo que no, ¿puedes dar lo que no tienes? ¿Puedes dar lo que tienes? De eso se trata esta palabra que va a quedar en tu corazón. Tú vas a recibir de parte del Señor ese regalo. ¿Se acuerdan del tema, del título? Ni yo te condeno. Ay, ¿Otra vez? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Y hoy vas a recibir el regalo de la no condenación para que tú puedas dar. Porque somos bien buenos para condenar, ¿verdad? Somos bien buenos. Mi hermana quiere un chocolate, le gusta el chocolate, sí, pero pues no hay chocolate. ¿Y para qué quieres el chocolate? Y además te hace daño. Y lo que hacemos es condenar. Ajá. Pero Dios nos da un regalo hoy para que podamos dar. Ok, tenía aquí la portada de un libro que es una antología. Esta es una antología. Se llama Felicidad comienza con fe, y soy parte de esta antología.
Son más de 30 Yo escritores. creo que es antología, estamos en Sí. Una antología es una compilación de varios escritores sobre un tema. El tema es Felicidad comienza con fe. Y son más de 30 autores que escriben en este libro y su servidora es parte de uno de esos 30 escritores. Así que, tenemos un escritor. si gustan, ahorita solamente lo tenemos en digital, todavía no tengo el libro físico, pero mi hija está ahí a sus órdenes si alguien lo desea obtener. El digital. El digital. Sí, el digital. Ok, bueno, pues, ni yo te condeno. Dile a la que está a tu lado, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Yo creo que todos conocemos la historia, ¿verdad? Veo que algunos en su Biblia. Voy a leer el pasaje en Juan capítulo 7. Ustedes saben que cuando se escribió la escritura no había división, cuando estaba la escritura no había capítulos, versículos, eso lo hicieron después. Entonces vamos a hacer una lectura corrida de Juan capítulo 7, desde el versículo 37, voy a leer al 39, y de ahí nos saltamos al 53, los que están tomando nota, y nos continuamos con el capítulo 8, hasta el versículo 11, porque era una lectura continuada, ¿ok? Dice así Juan capítulo 7, verso 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Versículo 53. Cada uno se fue a su casa. 8.1, que es el versículo que sigue. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Yo quiero resaltar esto. Está contando la historia y dice, y cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Continúo en versículo 2. Y por la mañana volvió al templo. En muchas ocasiones se lee que Jesús en la noche se fue a orar y al otro día continuó su trabajo. Este es el caso. Él se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús con la mujer, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este relato es tan... En las películas a veces lo vemos, ¿verdad? Es muy conocido. Pero hoy vamos a ver más allá. Dice la Escritura que Dios nos revela. Cuando Dios nos revela, abre la cortina y nos muestra lo que hay detrás de la cortina, lo que hay detrás de esta historia. Pero además de que corre la cortina y nos revela lo que hay, esos misterios del reino, nos alumbra y nos da entendimiento. Amén. Así que esta historia empieza diciendo pues que la gente se fue a su casa y Jesús se fue ¿a dónde? Al monte de los olivos. ¿Ustedes saben qué hacía en el monte de los olivos? Orar. Era su lugar de oración. Era el lugar donde Jesús, hombre, escuchaba a su Padre
escuchaba las instrucciones, escuchaba lo que él le decía para al otro día poder hacerlo. En muchas escrituras Jesús declara y él decía que él no hacía nada por su propia voluntad, sino lo que veía hacer al Padre es lo que él hacía. Jesús decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En otra ocasión dijo, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En otra ocasión dijo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Yo hago siempre lo que le agrada. Todas estas declaraciones de Jesús hablan del Jesús hombre, aunque él era 100% Dios, pero él vino como hombre. Él necesitaba escuchar la voz del Padre. Él necesitaba escuchar la dirección del Padre, y como en estas declaraciones que él decía, yo lo que veo hacer al Padre es lo que yo hago. Lo que oigo decir al Padre es lo que digo. Mis amadas, esto suena tan sencillo, y lo es cuando lo practicamos, pero es vital. Es vital que aprendamos a vivir de esa manera, oyendo lo que dice el Padre para hablarlo y viendo lo que hace el Padre para hacerlo. Se trata de hacer lo que Él está haciendo. Y en este último verso que les leí, bueno, que dijo Jesús, yo hago siempre lo que me agrada, lo que a Él le agrada. No es lo mismo hacer cosas para agradarle que hacer lo que le agrada. Porque ahora como hijos, ya Él dice, tú eres mi hijo amado en quien me complazo. Ya no hago las cosas para agradarle, sino hago las cosas porque le agrado. Es diferente. Entonces, en todas estas declaraciones que Jesús hizo, una más voy a leer, dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, imagínate todas las palabras, esas parábolas, esos ejemplos, todo lo que Jesús hablaba, lo hacía porque Él había estado en ese lugar de oración, en ese monte de los olivos, viendo y escuchando al Padre para poder al otro día hablar. Y el último que tengo aquí dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Por qué? Porque la palabra que viene de la boca de Dios produce algo, como te dije al principio. Produce sanidad, produce paz, produce gozo, produce liberación. Entonces, todo esto Jesús lo oía y lo veía en ese monte de los olivos. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu monte de los olivos? ¿Cuál es tu monte de los olivos? Todos necesitamos ese lugar, ese espacio. Puede ser el sillón, puede ser tu habitación, puede ser el balcón, el closet. Cada quien tiene un lugar, su monte de los olivos. Y cuando tú aprendes a ir a ese monte de los olivos, vas a aprender a escuchar y a oír lo que nosotros tenemos que decir. Yo digo, si aprendiéramos a hablar lo que el Padre nos dice, nos evitaríamos muchos problemas. Porque a veces hablamos lo que siente nuestro corazón. A veces hablamos lo que las circunstancias nos están marcando. Y mis amadas, no es muy recomendable. Ni escuchar los sentimientos, ni hacerle caso a los sentimientos, sino a lo que el Padre está diciendo. E incluso muchas veces el Padre puede decir, no digas nada. No digas nada. Y en eso estamos haciendo y escuchando lo que el Padre está diciendo, amén. Y bueno, dice que por la mañana volvió al templo y el pueblo estaba escuchando, y en eso vienen los sacerdotes y le traen a esta mujer. Y lo que me llama la atención, que tal vez tú ya ya te has dado cuenta de esta parte donde dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio.
Yo no sé si tú ya has pensado, ¿cómo fue que la agarraron en el acto mismo del adulterio? Alguien tuvo que haber sabido. Alguien tuvo que haber hecho un complot, como dicen por ahí, ¿verdad? Y si querían acusarla, pues entonces, yo te voy a decir, ellos dicen, la ley de Moisés manda apedrear a tales mujeres. Hay personas, hay fariseos, porque los fariseos fueron los que hicieron esto. Los fariseos son las personas que conocen Las escrituras. Conocen las escrituras al derecho y al revés, pero no las hacen. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Los fariseos conocen la escritura y los fariseos le trajeron a la mujer y le dijeron, Señor, Moisés dijo que apedreáramos a tales mujeres. Yo te pregunto, ¿eso dijo Moisés? Te voy a leer la ley de Moisés. En Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiese adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué decía la ley? El hombre y la mujer. Los dos. Que los dos. Eso es lo que decía la ley. Pero ¿qué dijo el fariseo? Que conoce la ley. La La mujer. ley dice que tenemos que apedrear a esas mujeres. ¿Sabes que muchos fariseos te citan las escrituras A media. a la mitad? O te citan el texto, como dicen por ahí, sin el contexto, que es puro pretexto, para sacar ventaja, para hacer lo que ellos quieren o para manipular. Es triste, pero todavía hoy por hoy hay fariseos. Hay muchos fariseos por ahí. En Deuteronomio 22:22 también dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Así decía la ley. Deuteronomio 22:22. Ambos morirán. Eso es lo que decía la ley. Pero lo que me llama la atención es que Jesús no los reprendió, fíjate. ¿Alguna vez has querido reprender a alguien que te dice el texto a su manera? ¿O que quiere aplicar la escritura a su manera? ¿Lo vas a convencer? ¿Alguna vez de casualidad has hablado con alguien de alguna otra secta o de alguna otra religión que está empecinado en lo que él sabe? No lo vas a convencer. Jesús no perdió tiempo en convencer a alguien. Jesús ni siquiera les dijo, ¿sabes qué? Eso no dice la ley. No. Jesús simplemente dijo, esa es tu verdad. Eso es lo que tú crees. Y dice que empezó a escribir, ¿verdad? ¿Sabes qué significa cuando él empezó a escribir? Los historiadores dicen que afuera del templo donde está esta escena había piedras, no era tierra, era piedra, estaba empedrado. Y Jesús empezó a escribir. ¿Y sabes qué representaba eso? Tú me estás citando la ley cuando el dedo de Dios, ¿yo? O sea, Jesús, Dios, Que lo escribió. La escribió. O sea, está citando algo que yo hice. Y siguió escribiendo y aquellos ni entendieron, ¿verdad? Y le insistieron, porque lo que querían era agarrarlo, ¿verdad? Para que negara la ley de Moisés. Y dice la escritura que le dijeron, insistieron. Y el ministerio, es que quiero mencionarles aquí que la ley de Moisés, porque ellos están citando la ley de Moisés, en 2 de Corintios 3, del 7 al 9 dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. 2 de Corintios 3, 7 al 9. Es el que les leí. Aquí en este pasaje se está refiriendo a la ley, a esa que los fariseos le dijeron, como el ministerio de muerte y ministerio de condenación. Fíjate. ¿Sabes por qué? Porque la ley es lo que hace. La ley condena. Y no hiciste, y no cumpliste, y esto, o sea, lo que hace la ley, aquí lo dice,
Es un ministerio de condenación. Es un ministerio de muerte. También en Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, la ley fue dada para que sepamos lo que es pecado. Y Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso fue la ley. Para eso fue la ley. Entonces, y Pablo lo llama ministerio de muerte y ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque eso es lo que la ley hace, ¿verdad? Nos dice lo que está mal, pero no nos da la solución, porque Cristo es la solución. Ahora nosotros estamos del otro lado, cuando ya se pagó. Entonces, bueno, regresando a la historia, dice en el versículo 7, como insistieran en preguntarle, se enderezó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo te pregunto, ¿de dónde sacó Jesús estas palabras? Del monte. Del monte de las olivas. Porque ya les leí, ¿verdad? Que él decía, yo no hablo nada por mi propia cuenta, sino lo que oigo al Padre, eso es lo que hago. Imagínate en una circunstancia así, en una situación, no sé si alguna vez has estado en una situación donde, a ver, pues no que eres cristiana, ¿y por qué esto? A ver, ¿y por qué el otro? A ver, ¿y tú qué dices? Y de casualidad alguna vez te han puesto así como que te confronta la gente, la familia, a veces más la familia, ¿verdad? Y eso que eres cristiana, y eso que vas, y eso que, ajá, y que te confrontan. Ni se sabe la Biblia, pero hasta te dicen textos de la Biblia, ¿verdad? Que han oído por ahí. Y te confrontan y tú dices, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Niego mi fe, niego lo que dice, pues tienes razón. Ajá. Si te has encontrado en esos momentos, mira, las palabras las pone el Padre en temor. Palabras de sabiduría. De entendimiento. No lo que ellos están queriendo oír, no lo que ellos están esperando que vas a decir, pero aquí Jesús les dijo, ni negó la ley de Moisés, ni la cumplió. Simplemente dijo, el que esté libre de pecado, pues arroje la piedra. Era algo que ellos no se esperaban. Y yo creo, mis amadas, que Dios va a poner una palabra exacta, una palabra de sabiduría, una palabra del cielo, cuando tú estés en una situación así, que la gente se va a quedar. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Dice la Escritura, ¿verdad? Que se empezaron ahí, acusados por su conciencia. Y siguiendo con el relato, dice que se empezaron a salir uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús con la mujer. Y entonces se enderezó. Algo que me llama mucho la atención, que dice aquí la Escritura, que él se agachó a escribir. Él no estaba ni retándonos con la mirada, ni a ver quién va a arrojar la piedra. O sea, al ser humano le gusta defenderse, le gusta, ¿y por qué dices? ¿Y por qué? Mira, si tú no te defiendes, tienes quien te defienda. Es que dijeron, es que eso es una mentira. No te defiendas, hay alguien que te defiende. Mira, él se agachó, ni siquiera los miró, no, en lo suyo. Y cuando levanta la mirada ya no hay nadie. Y yo creo en el nombre de Jesús que esas miradas, y esto lo estoy recibiendo en este momento del Padre, yo estoy segura y yo te declaro que esos dedos que te han señalado, esas bocas que se han abierto acusándote y diciendo cosas, Él las va a cerrar. Él las va a cerrar. Porque dice la Escritura que el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado. Cuando nosotros nos difaman, nos dicen cosas,
lo que la carne quiere hacer es defenderse y decir y no, ¿para qué? Señor, yo me humillo ante ti, tú conoces mi vida, mi corazón, la verdad. Y el día de mañana, la verdad prevalece. Amén. Así que, dijo, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y le dice la mujer, ninguno, Señor. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno? ¿Te condenó? No, ninguno, Señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. El único que podía arrojar la piedra, ¿quién era? Jesús. Él era el único que podía arrojar la piedra. Y no la arrojó. Alguien me decía hace un tiempo, es que tal persona que es una adúltera y le robó el marido a quién sabe quién, y a poco Dios la puede perdonar. Y yo me recordé de esta historia y digo, pues en la Biblia hay una historia de una adúltera. Y que Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Jesús disculpa el pecado? No. Jesús perdona el pecado. ¿Sí lo ves? Es distinto. ¿Por qué? Porque el regalo que Él da es de la no condenación. El regalo de la no condenación. Muchas veces nosotros, por situaciones que hacemos, que nos resbalamos, que suceden en nuestra vida, nos condenamos. Y hay gente que nos marca, hay gente que hay mujeres, y yo he sabido y conocido de verdad de mujeres que engañaron a su esposo. Y después pues se arrepintieron y pidieron perdón, lo que sea, pero se les queda ese sello, ¿no? Y van a una reunión, y sienten las miradas, y sienten... Mis amadas, Jesús dice, ni yo te condeno, pero ¿sabes qué? Es un regalo, pues no condenación. Es un regalo que Dios, que Jesús ofrece. Ni yo te condeno. ¿Merecía ser condenada? Sí, claro que sí. Su acto se ganaba la condenación. Pero Jesús dijo, ni yo te condeno. Estoy hablando del adulterio, pero puede ser cualquier otro pecado, cualquier otra situación, cualquier otra circunstancia que fallamos, que sucedió. Sí. Jesús, cuando tú vas a Él y recibes, porque se trata de recibir el regalo de la no condenación, entonces tú vas a poder sentirte no condenado. Yo puedo decir, Señor, perdóname, pero si acá sigo yo condenándome, no recibí ese regalo. Es como lo que yo les dije de la comida, ahí está. Pero tú decides si la comes. Jesús dice, aquí está el regalo de la no condenación. Tú decides si lo tomas, si lo haces tuyo, si lo haces parte. De tal manera que ese regalo de la no condenación, ese regalo del perdón, mis amadas, dice la Escritura que nuestros pecados Él los echa al fondo del mar y no se acuerda más de Él. De tal manera que si tú recibes ese regalo y tú mañana vas y le dices, Señor, soy yo la que pequé, ¿te acuerdas? Él dice, no me acuerdo. Sí, acuérdate, mira. Él busca tu registro y dice, está en blanco. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús borró. Ese es el regalo de la no condenación. Y entonces, cuando yo me acerco, cuando yo recibo ese regalo y yo me acerco a Él, Él no ve el pecado, Él no ve mis faltas, Él no ve lo que yo hice. Y como Él me ve así, Él me trata así, como limpia, como que nunca pequé, como que nunca hice nada, porque Él me ve a través de Jesucristo. Ese es un regalo que yo recibo y que yo decido creerlo, vivirlo, tomarlo, y Él me ve así, Él me trata así. Y le dijo a la mujer, ni yo te condeno, ve y no peques más.
Lo que la religión nos enseñó es al revés. Deja de pecar para que ya no te condenen. Ajá. Deja primero tu vicio, deja primero tus cosas y ya después dejo de condenarte. Pero es al revés. Porque la gente que está en pecado, la gente que está en una atadura, en un vicio, en una situación y que sabe que está mal, como se siente condenado y como las miradas y como las palabras, todo lo hacen sentirse condenado, esa misma condenación lo tiene atado y no puede dejar de pecar. Pero si recibe el regalo de la no condenación, primero, entonces puede dejar de pecar. Porque no estoy condenado. Él ya no me condena. Me quiere, me ama, me recibe, me acepta. Entonces, no necesito seguir haciendo esto. No necesito seguir pecando, no necesito seguirme drogando, no necesito seguirme emborrachando, no necesito. Porque no estoy condenado. Porque Él me dio el regalo de la no condenación. Me dio el regalo de la no condenación y me acepta. Entonces ya no necesito eso. Por eso Jesús le dijo, ni yo te condeno. Entonces, como no te condeno, puedes ir y dejar de pecar. Por el regalo de la no condenación. Y mis amadas, dice Romanos 10:4. Ya se lo leí, ¿verdad? Porque el fin de la... porque dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que en Él cree. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí le estaban presentando a Jesús la ley, pero dice Juan 1:17, que les acabo de leer, la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo, o sea, no fue enviada. Aquí hay una diferencia, la ley fue enviada, ¿verdad? Fue enviada por medio de Moisés, pero la gracia vino. Mis amadas, la gracia no es un tema, la gracia es alguien, es Jesucristo. Porque dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Un día le preguntaron y Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Romanos 8:1-2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién de aquí está en Cristo? ¿Alguien aquí está en Cristo? Pues para ti es este texto, Romanos 8:1-2. Si pudieras aprendértelo y guardarlo en tu corazón, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, si tú ya lo recibiste, está en ti, tú estás en Él, y yo deseo que el Espíritu Santo te revele esto, Él está en ti y tú estás en Él, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si tú estás en Él, no hay condenación. No hay condenación. Bueno, pastora, ¿y qué pasa si peco? Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Cuando nosotros pecamos, cometemos un error, ¿sabes qué hago? Yo recibo el perdón. Yo recibo el regalo de la no condenación. Porque Él ya me perdonó. Cuando tú le entregaste tu vida al Señor, Él te perdonó. Y Él sabía que ibas a volver a pecar, pero ¿qué crees? Él ya te había perdonado. Entonces, cuando cometo un error, cometo un pecado, tomo el perdón que Él ya me había dado y continúo adelante. No se trata, hay personas que han malinterpretado el mensaje de la gracia y que dicen, no, pues entonces vamos a pecar, pues de todas maneras ya me perdonó, ¿no? No, porque así como vimos a esta mujer que le dijo, te doy el regalo de la no condenación, porque con ese regalo puedes ir y dejar de pecar. Porque si yo recibo ese regalo, digo, no necesito seguir haciendo eso, no necesito.
Yo tengo a Él y lo tengo todo. Entonces, si tú estás en Cristo, ninguna condenación. Ninguna condenación. Y esto, mis amadas, es un regalo que yo tomo, que yo recibo y que yo vivo. Que tú tienes que vivir de esa manera. Va a venir pensamientos, van a venir, ay, pero acuérdate, ay, pero mira lo que dijiste, ay, pero mira lo que hiciste. Yo recibí el regalo de la no condenación, yo me mantengo ahí, yo estoy ahí y te doy gracias, Señor, por tu perdón y gracias porque yo sigo en esta dirección. Me mantengo en esta posición de no condenado, de no condenado. Amén. Porque cuando cometes algún pecado, que todavía estamos en esta tierra y cometemos pecados y errores, y miras hacia Él, ¿sabes qué te va a decir? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Pero es que pequé, pero es que ni yo te condeno. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, recibe ese regalo. Recibe ese regalo de la no condenación. Si todavía había pensamientos que venían a tu mente y te decían, estás mal o ¿cómo crees? Incluso el no recibir ese regalo de la no condenación o el sentirnos condenados por cualquier situación nos estorba para recibir, nos estorba para ir con Él porque viene el pensamiento y ay, mira lo que dijiste y lo que hiciste y crees que Dios te va a responder y crees que Dios te lo va a dar y crees que Dios... ¿Sí o no? Digo, a lo mejor a ustedes no, ¿verdad? Pero a las de allá de México, no, hombre, esos pensamientos cómo las atacan, ¿verdad? Sí, mira lo que acabas de hacer, mira lo que acabas de decir. Y así quieres que Dios te conteste. Y quieres que Dios te bendiga. Mis amadas, la bendición de Dios no está sujeta a tu conducta, está sujeta a lo que Jesús hizo. Toda bendición del Padre no depende de si lo haces bien, si te portas bien. Depende de lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, ¿por eso no voy a portar mal de todas maneras? ¿Dios me bendice? No. ¿Por qué? Porque es tan grande el regalo de la no condenación y el amor que siento por Él, que no necesito fallarle, faltarle, ni hacer cosas que no le agradan. Y repito, ya no hago cosas para agradarle, no hago cosas porque ya le agrado. Ya le agrado. Es diferente. No necesito ganarme su favor. Ya soy favorecida. No necesito ganarme su bendición. Ya somos bendecidos. Y toda bendición de parte del cielo, mi amada, no depende de que si te portas bien. Depende de que Jesús se portó bien. Amén. No depende de que tú cumplas sus mandamientos. Depende de que Jesús cumplió toda la ley, todos los mandamientos. Y pagó para que nosotros recibiéramos ese regalo. Entonces, si tú recibes ese regalo, como hicimos al principio, ¿verdad? Si tú recibes ese regalo de la no condenación, ¿qué crees? Vas a poder dar. Cuando yo no he recibido ese regalo, ¿sabes qué hago? Estoy señalando, estoy juzgando y estoy diciendo, mira, por eso se enfermó la hermana. Sí, porque últimamente yo la veía como que ya no estaba buscando al Señor, como si viviéramos en su casa, ¿verdad? No, sí, por eso le pasó lo que le pasó. Mira, últimamente yo veía como que ya no estaba tan espiritual. ¿Viste supiste lo que le pasó al hijo de la hermana? ¿Supiste? Sí, pues yo creo que porque la vi en una fiesta. Por eso. ¿Y dónde estaba ella? Ella también estaba en la... Y somos bien fáciles, miren, para condenar. ¿Sabes por qué condenamos? Porque no hemos recibido el regalo de la no condenación. Y por eso señalamos y juzgamos y condenamos. Mi esposo se acuerda de una señora que cuando él era niño dice que iba a los velorios y decía, ay, nuestro hermanito, últimamente estaba, se descuidó, se apartó del Señor. Yo creo que está en el infierno. Imagínate, iba a otro velorio, no hombre, esta hermanita últimamente ya estaba fría. Yo creo que haya llegado al cielo.
Y así, Como si fuera Dios. como si fuera Dios el que decía aquí no hay quien se queda, pero su esposo era un borracho y se muere. Y dice, ay, mi esposo en los últimos días, ¿cómo buscó a Dios? ¿Cómo se entregó a Dios? Yo creo que mi esposo ya está en el cielo. Somos bien buenos para eso, para decir quién sí y quién no. Pero el Señor es el único que conoce nuestro corazón, ¿verdad? Quiero terminar con lo que empecé. En Juan 7:37, que es el contexto de esta historia, que dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie. Esto fue un día antes, según este relato, un día antes de lo de la mujer, porque vimos que en el 1 dice, y al otro día volvió Jesús al templo, ¿verdad? En Juan 7:37 es un día antes. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló con la samaritana? Le dijo Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso está, yo creo que están tomando notas, está en Juan 4:13 y 14. Las palabras que Jesús le dijo a la samaritana. Que es lo mismo que está diciendo aquí Jesús en este relato. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos varias Biblias donde vienen anotaciones, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿A cuál escritura? ¿A cuál escritura creen que se refería Jesús? Porque Jesús está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿cuál escritura? ¿Les ha pasado que luego leemos y así de corrido y qué? ¿Qué dijo? Aquí está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál escritura? Jesús aquí está citando la Escritura. Obviamente está citando el Antiguo Testamento. ¿Quieres saber cuál escritura estaba citando Jesús? Ezequiel 47. Porque aquí Jesús cuando dice, como dice la Escritura, obviamente el Nuevo Testamento no había sido escrito, se está refiriendo al Antiguo Testamento y se está refiriendo a Ezequiel, el capítulo 47. Y si tienes tiempo en tu casa puedes leer. Yo voy a comentarte algo sobre el del 1 al 12 de Ezequiel 47. ¿Se acuerdan que dice, se los voy a leer, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y es una visión que tuvo el profeta, que Dios le envió un ángel y le empezó a mostrar muchas cosas, y dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Algunas versiones dicen del templo, se refiere al templo. Hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta al norte y me hizo dar vueltas por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Lo que voy a leer yo creo que se te va a hacer un poquito conocido. Dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 codos y era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. ¿Has escuchado esta escritura? Este pasaje. Bueno, los invito a que lo lean. Yo había escuchado este pasaje, y lo que yo había escuchado de este pasaje era que cuando nos sumergimos en la vida del Espíritu o con el Espíritu Santo, pues vamos primero
en los tobillos, ¿verdad? Y si tú vas creciendo y avanzando, el espíritu, las aguas del espíritu te van a llegar a las rodillas y después a los lomos y después vas a nadar. Y suena bonito y está bien, pero lo que aquí está diciendo Jesús, como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y Primera de Corintios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. Dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. En Ezequiel está hablando de un templo. Ahora, actualmente nosotros somos ese templo. Entonces de nosotros sale esa agua. De nosotros sale ese río. De nosotros. Ya no es algo, ¿sabes qué pasa con muchas personas? Voy a usar la palabra y no me gusta cristianos, porque la entendemos. Con muchos cristianos que nada más andan buscando el río y a ver dónde, y el hombre de milagros, y un culto, y un profeta, y acá, para ir y sumergirse, oír, y cuando ellos son el templo de donde tiene que fluir la vida, de donde tiene que salir el río de agua viva. Dice más adelante en el libro de Ezequiel que estas aguas salen a la región del oriente, el Ezequiel 47 que ya les di la cita, y descendían del Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Estoy leyendo el versículo 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí esas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. ¿De qué río estamos hablando? Del que sale de nosotros. Del que sale de nosotros. Versículo 12 de Ezequiel 47. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Mis amadas, ese río del Espíritu que está en nosotros sale para llevar medicina, sale para llevar a dar mucho fruto, sale para sanar las aguas, para que haya multiplicación, para que haya provisión. El río que sale dentro de nosotros. Muchas veces nos han enseñado que los predicadores, los pastores, los ministros, está bien, hay ministerios, está bien, pero a veces la religión los coloca así tan alto como inalcanzables, ¿verdad? Que nosotros nos sentimos así como que, yo chiquito, soy la pura, yo no puedo, yo no sé, ¿cómo voy a dar vida? No, es los pastores, los ministros son los que dan vida. Bueno, quiero decirte algo, la palabra te llama ministro. Todos somos ministros, tenemos un ministerio. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Te acuerdas que te hablé del ministerio de la condenación? La ley es el ministerio de la condenación, que da muerte. Es que estás mal, es que eso es pecado, estás en pecado, y somos buenos para eso, pero ahora cuando recibimos el Espíritu, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Y luego en el capítulo 5 también de Segunda de Corintios, versículo 18 dice, y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Lo habías oído? ¿A quién le dio este ministerio? A nosotros, A los que están en Cristo. nosotros. Cuando estamos en Cristo, dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Cuando se refiere a nueva criatura es, las palabras en griego implican algo que no había sido creado. ¿Por qué? Porque solo había seres humanos. Pero cuando estás en Cristo, ¿qué
Cristo viene dentro de ti, es una nueva criatura, no existía tal cosa antes. Porque antes el pueblo de Dios solo creía en Dios, le pedía a Dios y oraba y etcétera. Pero ahora cuando estamos en Cristo, ese Dios viene dentro de nosotros y es una nueva criatura, o sea, algo que no existía. De manera que los que están en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Di conmigo, ministerio de la reconciliación. No es el ministerio de la condenación. Hay muchos por ahí que ya lo tienen. Dejémoslo ahí. A nosotros Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y esto solamente lo podemos hacer, mis amadas, cuando nosotros recibimos el regalo de la no condenación. Entonces puedo dar no condenación. Cuando venga tu sobrino, tu tío, tu primo, tu pariente, tu suegra, quien sea, y que tú sabes que cometió algo que, mira, en lugar de señalar su pecado y su falta, tu ministerio es el de la reconciliación. ¿Sabes qué pasa cuando le dices a tu hijo, estás mal, estás en pecado, eso no se hace? Dice, ya lo sé. Pero ¿qué pasa si le dices, ¿sabes que Dios te ama? ¿Sabes que Dios ya te perdonó? Y que eres un tesoro para Él y que Él quiere que recibas su amor. Él va a decir, pero ¿cómo? Si hice cosas que no le agradan. Sí, pero por encima de eso, Él te ama. Él te amó. Entonces le estás dando el regalo de la no condenación. Y ese regalo de la no condenación lo va a poder llevar a dejar de pecar. No al revés. Y si nosotros hoy recibimos ese regalo de la no condenación, ese regalo vivimos en ese ministerio del Espíritu, ya no de la ley, otra vez el dedo condenador y acusador, sino el ministerio del Espíritu, entonces somos ministros competentes de un nuevo pacto. No de la ley, sino del Espíritu. Y solamente la persona que ha recibido misericordia puede dar misericordia. Solamente la persona que ha recibido perdón, ¿qué crees? Puede dar el perdón. Solamente la persona que ha recibido el regalo de la no condenación puede dar la no condenación. Solamente. Y yo te pregunto, ¿quieres recibir ese regalo? Amén. Ese regalo de no sentirte más condenada, de no sentirte más acusada, el regalo del perdón y de la no condenación, para que una vez que tú lo tienes, lo puedes dar, lo puedes dar. Y yo sé que algunos de sus hijos están como están porque sienten la condenación, saben que están mal. Y luego si mamá o papá todavía los señalan más, los condenan más, ellos no pueden salir. Dice la Escritura que están cegados. Pero si tú le ofreces lo que Jesús ofrece, que es salvación, que es amor, entonces Él va a poder recibir ese amor. Pues yo quisiera hacer una oración. No sé si alguien aquí tenga un problema de sus huesos, de artritis. Ok, eres tú. Todo el día Dios me estuvo hablando de la sanidad que hoy va a manifestar, completa y total en tu cuerpo. Aleluya. Así que me dijo que había alguien, que iba a haber alguien que Dios iba a ser libre de sanar de artritis. Y tú puedes tomar tu palabra, cualquiera que sea tu situación, pero Él me habló específicamente de eso. Entonces, porque ¿sabes por qué a veces recibimos o aceptamos la enfermedad?
porque en el fondo está la condenación. Ah, se me hace que es porque todavía me porto mal, porque todavía soy bien razonona, porque a veces se me sale el ministerio de la divulgación por ahí. Y nos condenamos. Bueno, si recibo la no condenación, voy a dejar el ministerio de la divulgación. Y voy a empezar a repartir la no condenación. Ok, así como estás. Señor, gracias por ese regalo. Gracias por ese regalo. Gracias. Y pues gracias por ese regalo Gracias por ese regalo que ofreces. tú ofreces. El de no El condenación. de no condenación. Tú que eres el único que Tú puedes eres el condenarme, único que no me puedes condenas. condenarme, no me Tú condenas. que eres el único que Tú que eres el pudiera, único que Señor, pudiera marcar sentencia de muerte, sentencia no de lo muerte, hiciste. no lo hiciste. Al contrario, sabiendo mis faltas, sabiendo mis pecados, mis pecados, fuiste a la cruz fuiste a la cruz para darme ese para perdón, darme ese perdón, para que yo fuera para que yo libre, fuera limpia, perdonada. perdonada. Tú me perdonaste en esa perdonaste cruz. en Cuando esa tú cruz. estabas en esa Cuando cruz, tú estabas en esa yo cruz, estaba en tu yo mente, estaba yo en tu mente, estaba en yo tu estaba en tu corazón y por corazón, mí lo y por mí hiciste. lo hiciste. Y yo recibo en esta hora recibo en ese esta hora regalo de la ese no regalo de la condenación. no Y al condenación. recibir ese Al regalo recibir lo ese tomo, regalo, lo creo, lo tomo, vivo creo, lo y vivo. nunca más voy a Y nunca permitir más que voy a un permitir que un pensamiento pensamiento venga a condenarme, venga a debilitarme, venga a señalarme, venga a hacerme sentirme en el nombre de Jesús. indigna. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo y yo recibo ese regalo de la no condenación, ese regalo del perdón. Y Padre, yo quiero ser ese templo del Espíritu Santo. Yo quiero ser ese ministro competente del nuevo pacto. Yo quiero ser ese ministro de la reconciliación. Que así como yo recibo esa reconciliación contigo, yo pueda llevar a otros. Yo pueda llevar a mis hijos. Yo pueda llevar a los de mi casa. Yo pueda llevar a mis parientes, a mis vecinos. A cada persona que se me ponga enfrente, yo pueda llevarles ese regalo de la no condenación. No hablarle de sus pecados, no señalarle sus faltas, sino ofrecerle el regalo que tú me ofreciste a mí, de la no condenación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor. Gracias porque tu palabra tiene el poder para darnos herencia. La palabra de tu gracia, Señor, tiene el poder para sobreedificarnos y darnos herencia. Darnos herencia. Y en esta hora, Señor, yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias. Tú traes, Señor. Tú traes esa herencia, lo que cada una de mis hermanas necesita, Señor. Sanidad, fuerza, fortaleza, consuelo, Padre, sabiduría en el nombre de Jesús. Reciben sabiduría de Dios para que puedan tomar esa decisión. En el nombre de Jesús. Y vas a tener esa claridad de la decisión que quieres tomar. En el nombre de Jesús, esa fuerza, esa fortaleza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, esa palabra de vida en su boca, esa palabra de sabiduría, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, que ella aprenda a no preocuparse, Señor. Porque la preocupación no trae la solución, pero la oración verdadera, la oración sabia, la oración bíblica, esa es la que trae el resultado y la respuesta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu palabra tiene el poder, Señor. Tu palabra tiene el poder, Padre. Tiene el poder. Cualquier dolor, Señor. Cualquier síntoma en sus huesos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que la ley del Espíritu de vida, Señor, que le ha librado de la ley del pecado y de la muerte, Señor, obra en este cuerpo, en su carne mortal. Cada vena, cada arteria, cada articulación obedece a la palabra de vida, obedece a la ley del Espíritu de vida y se alinean y son vivificados sus huesos en el nombre de Cristo Jesús. No más dolor de huesos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Tú confirmas tu palabra, Señor, y tu palabra tiene el poder para obrar, Señor.
Y en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú la miraste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Y te doy gracias, Señor, porque tú le confirmas, Señor. Y ella puede confirmar, Señor, tu buena voluntad agradable y perfecta para ella, Señor. En el nombre de Jesús la declaro libre de toda condenación, libre de toda culpa, Señor. Ella puede dar ese regalo. Ella puede dar ese regalo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra, Señor, trae claridad, tu palabra alumbra, Señor, en el nombre de Jesús. Si vas a recibir más entendimiento de su palabra, más sabiduría, tú le has pedido al Señor que te revele, que te muestre, que te enseñe. No vuelvas a pensar de ti que no puedes o que, perdóname por lo que voy a decir, pero el Espíritu me lo dice, no vuelvas a pensar de ti que eres tonta, porque no lo eres. No lo eres. Dios no te ve así. Dios te ve como una persona capaz, que puedes hacer más allá de lo que tú has creído, de lo que tú has pensado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo creo que la palabra tiene el poder. La palabra tiene el poder, la palabra tiene el poder para sobreedificar y darnos herencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Fuerza, fortaleza, sabiduría en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, para ver esas peticiones que has tenido delante del Señor, que has pensado que no ha contestado, no va a contestar, las vas a ver cumplidas en este tiempo, en este año. No va a terminar este año antes de que veas esas peticiones que que has puesto delante del Señor y que has pensado que no lo mereces o que no va a suceder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias te doy por tu palabra, Padre. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias porque hay una cobertura nueva, Señor. Hay un manto nuevo, una unción fresca, una unción nueva, unos anteojos nuevos, Señor. Una forma de ver las cosas diferente. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por mi hermana, por mi amada, Señor, por tu hija, por tu sierva. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios me decía en la tarde que te graduaste de mamá, de esposa. Te graduaste. Amén. Y honores. Amén. Así es. Aleluya. Así es. Gloria. Quisieras Señor. ministrar tantito para cerrar el mío, si quieres, y después el tuyo. Ok. Que quede el tuyo. ¿Sí? ¿Tú quieres ministrar? No, que tú. Aquí, a la Ok. audiencia. Ok. Para Bendito cerrar. Dios, gloria al Señor. Pues todas las personas que están viendo o que van a ver esta palabra de vida, yo te declaro en el nombre de Jesús. Si tú recibiste el regalo de la no condenación, si tú recibiste ese regalo, tú vas a vivir y vas a poder dar ese regalo de la no condenación. Y también por el poder de la palabra vas a poder recibir. Dios me hablaba específicamente de artritis, pero cualquier otra enfermedad, cualquier situación, cuando tú escuches la palabra no tiene caducidad. Así que si tú recibes esta palabra, tú puedes recibir sanidad. Tú recíbela, tú cómela, acéptala, vívela. Y si nunca has hecho al Señor, a Jesús tu Señor, este es el día, este es el momento. Porque dice que si los que están en Cristo son nuevas criaturas. Tú puedes ser hoy esa nueva criatura. Hoy tú puedes decirle, Señor Jesús, sabes que hay personas que lo conocen, que han oído, pero que nada más. Pero puedes decirle, Señor Jesús, aquí estoy, quiero ser esa nueva criatura. Creo en esa cruz, creo en el sacrificio, creo en lo que tú pagaste y que tú me perdonaste. Creo y recibo ese perdón, creo y recibo esa salvación en mi vida y a partir de hoy yo soy una nueva criatura. Yo soy una criatura que estoy en ti y que tú estás en mí. Y si tú recibiste esa salvación, te puedo decir que eres una nueva criatura. Entonces, si tú recibes el perdón y recibes el regalo de la no condenación, puedes darlo a otros. Bendiciones, Dios te bendiga. Y a todos los que recibieron esta palabra, recibe sanidad, recibe paz, recibe consuelo, recibe fuerza, recibe fortaleza. Cualquier cosa que necesites, está en el poder de la palabra. Mis amadas, les amo.
Amén. Qué bendición. Qué bendición. Bueno, pues esta enseñanza está para volver a oír, para volver a meditar y a leer todos los versículos. De verdad es una revelación poderosa, ¿verdad? Que Dios ha traído para nosotros. Así que bueno, yo bendigo a todas las del Facebook y nosotros vamos a seguir aquí con banquete. En nombre de Jesús. Amén. Ay.